seguir compartiendo con usted, vamos a dar inmediatamente a la palabra, porque yo sé que tal vez algunos de ustedes tienen una agenda en el día. Y yo quiero compartir esta palabra con ustedes. Amén. Abra su Biblia. En 1 Corintios capítulo 1, verso 9, nosotros estamos hablando una serie de mensajes con el tema, el aspecto pedagógico del Espíritu Santo en la oración. Y tenemos 3 semanas hablando sobre un tópico muy fundamental en la iglesia, que es la comunión. Amén. La serie en sí se llama el aspecto pedagógico del Espíritu Santo en la oración, en el área de la oración. Recordando que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Amén. Y nosotros nos enfocamos en esta oportunidad en que queremos que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Y que nos lleve a la oración, que nos inspire la oración desde una mente nueva, desde una perspectiva nueva. Amén. Que sea un asunto de naturaleza y no de obligación. Pero si no lo entiendo, si no lo comprendo, el privilegio que es la oración, que es comunicarme con mi Padre Celestial, lo voy a menospreciar, lo voy a ver como un problema, como una lucha, como que me están atacando, como que eso me fastidia. Y oro, porque ya tenemos 6 semanas con hablando de esto, que los velos terminen de rasgarse en nuestro entendimiento. Y cuando se sabe que una palabra está penetrando y que alguien la está recibiendo, cuando la lleva a la praxis. Mientras no lo lleva a la práctica, todo lo que está oyendo se quedó en la esfera de la mente. No lo está recibiendo en el corazón. Solo lo está escuchando aquí en el oído natural, con la mente natural, pero en el espíritu no lo está abrazando. Y oro en el nombre del Señor, reitero, y espero que todos ustedes se unan conmigo en esta oración, para que la palabra realmente penetre, para que la palabra de Dios realmente se internalice, para que nosotros no tomemos esto, hablando de la oración. Yo tengo 30 años en el Evangelio, 15, 20, 6, 10, y he oído mucho de la oración. La idea del Espíritu Santo es romper fortalezas mentales, paradigmas, y que nosotros renunciemos voluntariamente al desapego de Dios, al menosprecio a Dios, a la falta de intencionalidad para tener comunicación real con el Señor. Porque si no somos así en nuestras relaciones naturales, ni con mamá, ni con papá, ni con esposo, ni con esposa, y si somos así, pues podemos poner el sello de que esa relación tiene serio problema. En la cultura nos dicen que la comunicación es imprescindible para una buena relación. Eso no es lo que dicen. Y es una verdad. Amén. Psicología y las ciencias sociales y todo eso nos habla de que la comunicación es imprescindible para una buena relación. Pero yo creo que la buena relación es mucho más profundo de ahí. Amén. ¿Por qué? Porque yo me puedo comunicar contigo, pero puede ser que no nos estemos entendiendo. Y para que haya comunión debe de haber entendimiento, debe de haber acuerdo. ¿Alguien dice amén? Debe de haber acuerdo. No es que en el caso humano, no es que tú vas a hacer lo que el otro diga, ni el otro va a hacer lo que tú digas, pero debe de haber acuerdos. Amén. Claros y precisos. Y la Escritura dice que no andarán 2 juntos si no están de acuerdo. Y nosotros queremos sacar eso del concepto humanista o humano, mejor dicho, y traerlo al contexto espiritual, nuestra relación con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios a nivel mental, espiritual, emocional, de que Jesús dijo en una ocasión de que la oración es una necesidad. Amén. Que es necesario orar siempre y no desmayar. Diga necesidad. Así que hay necesidades falsas, hay necesidades que no son, que son gustos. Nosotros decimos que son necesidades, pero en realidad son gustos. Pero las necesidades reales de un cuerpo humano, comer, dormir, beber, hidratarse, ¿verdad que sí? La necesidad de ser amado, de ser entendido, de ser escuchado. Esas son necesidades reales. Amén. Que si no la tenemos, entonces algo falta, algo está incompleto en nuestra vida, en nuestras relaciones.
Amén. En el caso de la comida, tenemos que comer para poder sobrevivir, beber, ¿verdad que sí? Cuidarnos, si le dan un medicamento, ya ese medicamento se convierte en una necesidad, no es una opción. Si usted quiere salud, no es una opción el medicamento, hay que tomarlo, amén. Ahí eso es una necesidad. El Señor dijo que la necesidad de orar siempre, orar, amén. Y aprendimos que Dios no quiere que el hombre se relacione con Él basado en la necesidad, pero que tiene que entender que orar es una necesidad. Vamos a decir, pequeña paradoja, ¿verdad que sí? Orar es una necesidad, pero no me relaciono con Dios basado en una necesidad, sino basado en el amor que Él me ha dado y que yo le respondo a Él. Amén. Así que mi necesidad es producto del amor. Hay cosas que usted no tiene que hacerla, pero siente la necesidad de hacerla simplemente porque ama a alguien. Amén. La persona dice, ¿por qué tú te afanas? ¿Por qué tú te afanas tanto? Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué haces? Bueno, porque son mis hijos, porque es mi casa, es mi esposo y hay un vínculo de amor. Hay un compromiso, una autoobligación, ¿verdad que sí? ¿Y qué te obliga a ese hombre, a ese hijo, a esa madre? El amor. Y si el amor no te obliga el interés. Y el interés se reduce y va perdiendo sustancia y sostenibilidad en el tiempo. Pero si es amor verdadero, dura para siempre. Amén. Así que, ¿qué obliga a alguien a hacer algo por otro? Que esté por encima de la responsabilidad y el interés. El amor. Eso es lo que queremos. Orar no por responsabilidad. No porque tengo que orar. Sino porque amo orar. Porque no me acuesto en la cama porque tengo que acostarme con mi esposo. ¿Qué cosa, verdad, sería eso? Y él para mí, tengo que acostar, tengo que ir a la habitación a hablar con él. ¿Qué cosa? ¿Qué fastidio? Ningún esposo diría eso. Excepto que sepa que le van a decirlo de él. ¿Está conmigo? Pero estamos hablando que la oración debe de ser un deleite. Y debemos de verla como un privilegio y no como una carga. Y no vamos a la oración porque necesitamos cosas, sino porque lo queremos conocer a Él. Amén. Necesitamos cosas. La necesidad en el ser humano mientras estemos en esta tierra siempre será una realidad. Pero por eso es que no podemos basar nuestra oración, nuestra comunicación con Dios basado en necesidad. Porque la Biblia dice que Dios sabe de qué necesitamos y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos como una añadidura. Pero que si algo vamos a pedir o a buscar, sea el reino de Dios y su justicia. Y eso nos ayuda a la oración para que nosotros entremos bajo el gobierno de Dios. Diga conmigo, gobierno de Dios. Así que la oración, en términos sencillos, nos pone a disposición del gobierno de Dios. Jesús, antes de la cruz, enseñó a este pueblo: oren el Padre Nuestro, y es: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra, como se hace ¿a dónde? Jesús envió a los discípulos y le dio este modelo de oración. El reino personificado estaba ahí, pero ahora ellos necesitaban recibir el reino dentro de ellos. Amén. Y sabemos que Cristo está en nosotros, pero el detalle y todo el reto de la vida cristiana es que ese Cristo que está en el Espíritu gobierne la mente, gobierne las emociones, gobierne y transforme la conducta. Entonces queremos el reino de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la oración es determinante para traer el gobierno de Dios a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestras emociones. Amén. ¿Con qué fin? Con que nuestro comportamiento exprese a Dios en todo tiempo. Amén. Así que por eso es que necesitamos orar. No por las necesidades, sino para conocerlo a Él, reitero. Pero también necesitamos orar, y es las 2 semanas, y esta es la 3ª semana, desde el entendimiento de la comunión que tengo con Dios. Amén. Entonces, la religión nos enseñó que yo oro para tener comunión. Pero eso es una falsedad de toda falsedad. Yo, por cuanto tengo una comunión con Dios, puedo orar.
Alguien dígame si le entendió hasta ahí. Pero está bien, usted me está mirando raro. Vamos a leer los textos bíblicos y luego vamos a seguir avanzando en el tema de la comunión. Y el tema de hoy es: la comunión de la iglesia es Cristo. La comunión de la iglesia es Cristo. Aleluya. Se une conmigo alabando al Señor acá, amén. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9, Primera de Juan capítulo 1 verso 3, apunte las citas, amén. La Primera de Juan 1:3. Esta cita la vimos la semana pasada, solo queremos volvérsela a dar para que usted, o si alguien no estuvo, pueda conectarse, ¿verdad? Y tomar el hilo de lo que vamos a seguir enseñando. También segunda de Corintios capítulo 13 verso 14. Allí vimos algo muy importante. En primera de Corintios capítulo 1 verso 9, si está ahí, dice la escritura en primera de Corintios 1:9, fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios a la iglesia? A la comunión con su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor. Leo el texto literal otra vez. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en primera de Juan capítulo 1 verso 3 dice la escritura, si está ahí pueden leerlo. ¿No han llegado? Lo que hemos visto, primera de Juan 1:3. Amén. Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos ¿qué? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Me gusta el texto, la parte de donde dice, y nuestra comunión es verdaderamente, diga verdaderamente. Diga, nuestra comunión es. Subraya ese es, porque ese es de que ya se manifestó, de que es una realidad, amén, de que es presente. Y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, amén. Diga, tengo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, amén. Y esto no es don de nosotros ni habilidad nuestra, sino que, como dice el apóstol, es don de Dios. Esto es por la gracia de Dios que podemos estar en esta comunión. En 2 de Corintios 13:14 también aparece una cita que hace referencia a la comunión con el Espíritu. Y dice la escritura, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así que vemos aquí la gracia del Señor Jesucristo, vemos la expresión del amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, porque sin esa gracia y sin esa expresión de amor del Padre, nunca hubiésemos llegado al último punto, que es a la comunión del Espíritu Santo. Así que está el Dios triuno trabajando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, creador del universo, trabajando, gestionando en su sabiduría, en su presencia, en su conocimiento, haciendo todo para traer y hacer que el hombre tenga comunión con él.
El Padre diseñando, el Hijo manifestando, el Espíritu Santo aplicando y trayendo a nuestra vida, la vida del creyente, regenerado, recreado, la realidad de esta comunión. Diga conmigo, común unión. Amén. Así que lo primero que queremos reiterar y hacer que se asiente en nuestros corazones, en nuestra mente, que comunión es haber sido hecho uno con Dios. Amén. Y esto es una obra extraordinaria de la divinidad. Amén. De la Trinidad y hecha posible por la obra de Cristo. Y la semana pasada hablamos el problema del principio del hombre, que no fue que perdió un lugar, no fue que perdió el Edén, la riqueza, el oro, los ríos. Bueno, perdió todo eso como consecuencia de haber perdido a alguien. Cuando él se desvinculó del Padre, amén, por desobediencia, y se rompió ese vínculo espiritual que había entre el Padre, el Dios creador y él, entonces por ahí vino el declive, por ahí vino la destrucción. Todo lo que Dios le dio a Adán para que tuviese, reinase y gobernase, se enseñorease, labrase y cuidase, amén. Todo eran acciones contundentes de parte de Dios, eran privilegios. O ser cristiano no es venir a cantar canciones, palomitas, no. Ser cristiano es aprender a administrarse en la vida a la manera del cielo. Y traer todo el diseño del cielo a mi empresa, a mis hijos y a todo lo que toco y lo que hago, a mis estudios. Es la administración celestial siendo expresada por medio de una nueva vida en esta tierra. Amén. Entonces ese era el diseño de Dios para con Adán. Pero Adán, por desobediencia, por causa del pecado, se rompió se estorbó ese plan. Pero en Cristo todo es recuperado. Amén. Así que Adán no perdió un lugar, no perdió cosas. Primero perdió la relación y el vínculo con la persona. Por eso es que la persona, buscando dinero, buscando fama, buscando posición, buscando progresar, como algunos dicen, yo tengo que progresar, yo tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, se desvinculan de Cristo. Y por consecuencia, todo lo eterno lo pierden. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo acá? Y como consecuencia, si pierden lo eterno, dice Jesús, dijo que la persona así es como una sal insípida, no sirve para nada. Ni para echarle al muladar, ni para salar, ni para nada. Solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Por eso el que no quiere ser útil en el reino de Dios, solo le queda quedarse en el sistema y ser usado y manipulable por la gente del mundo. Así que nos conviene la comunión. ¿Estás conmigo? Esto está claro, ¿verdad que sí? Entonces Adán pierde todo porque lo perdió a él. Nosotros arriesgamos todo, nuestra relación con Dios, porque queremos obtener. Ese es el sistema. Esa es la estrategia del sistema. Queremos progresar, queremos avanzar, pero arriesgando nuestra relación con Dios, arriesgar tu comunión con el Señor, lo que Él te ha dado por gracia, tu vínculo con Él, a costa de un trabajo, de un hombre, de una mujer, de un novio, no vale la pena. No vale la pena. No vale, el gusto no vale eso. Por más que vayas a obtener, lo que vas a perder será más grande. ¿Está conmigo? No hay ningún privilegio más alto en el mundo que estar en esta comunión y en este vínculo con el Dios creador del cielo y de la tierra. Si el día que se nos ilumine, nosotros vamos a correr a la oración, vamos a vivir con un espíritu constante de esa comunicación con el Señor, sin tener el cuco ni el susto de que no lo hago para que no venga una maldición o lo hago para que vengan otras cosas. No, sino que lo hago porque entiendo que es un privilegio que tengo que aprovechar. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, comunión con el Padre, comunión con el Hijo. ¿Y con quién más tenemos comunión? ¿Por qué? Por causa de lo que Cristo hizo y por la obra de regeneración que Dios ha hecho en nuestra vida, que lo vamos a
definir un poco más adelante. Pero también hay un texto que dice Romanos 8:9. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, y usted apunta la cita por favor, y este es lo que dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que la comunión con Dios es por causa de que hemos recibido su Espíritu. Es por el Espíritu, y lo vamos a ver en Efesios 2, que tenemos entrada al Padre. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no pudiéramos estar en esa comunión real de vida con Dios. Pero por cuanto Cristo murió y resucitó, y por cuanto nosotros creímos a Cristo, lo recibimos en el corazón, fuimos regenerados, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos vinculó para siempre con el Padre. Le di un resumen de todo lo que es el mensaje en esa expresión. Amén. Porque esa es la gloria de la comunión. La semana pasada le enseñaba que la oración debemos verla como un medio de comunicación privilegiada con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos de verla como una expresión de comunicación privilegiada con nuestro Padre eterno y no de comunión, porque ya vimos que la comunión es un vínculo de espíritu a espíritu. La comunión es otra cosa. La comunicación es una y la comunión es otra. La semana pasada lo que aprendíamos era que la comunicación, que es la oración, debe de ser el fruto de mi comunión. ¿Alguien dice amén? Hay gente que oran y no están en comunión. ¿Por qué? Porque si Dios dice que la fornicación es pecado y yo fornico y luego voy y me paso 3 horas de rodilla orando y que estaba en comunión. Mentira, usted no está en comunión porque usted no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios dice que mentir es incorrecto, que no expresa la vida, porque Dios no es falso, Él no es mentiroso, en Él no hay sombra de variación, leímos que Dios es fiel. Pero yo voy a vivir una vida llena de mentiras, llena de hipocresía, llena de mentiras a media, de engaño, de camuflaje, de media sombra. Entonces voy y oro 5 horas. Y tengo orgullo de que tengo la rodilla hinchada, porque estoy en comunión con Dios. Diga conmigo, mentiras. Porque yo tengo que primeramente tener una comunión espiritual. Y para esa comunión primeramente se da en mi espíritu cuando el Señor me regeneró. Me unió al Padre para siempre. ¿Alguien dice amén? Si usted no lo sabía, yo quiero anunciarle, usted después que creyó a Cristo ha sido unido a Dios para siempre. Dile que está a tu lado, no hay posibilidad de que te escapes de Él. David lo decía, y estaba en un pacto limitado. Si me voy a la montaña, si bajo a la profundidad de la tierra, además si me monto en las alas del águila, allí tú estás. Allí tú estás. Porque lo que David no sabía era que Dios no habita en un lugar, Dios habita en gente y Dios estaba en él. Y a donde quiera que David se metiera con todas y sus debilidades, Dios lo seguiría porque Dios está dentro de él. Así que tenga cuidado donde se mete, porque cuando usted entra, está entrando a Cristo. ¿Está conmigo? Por eso es que Dios tiene un cuerpo, porque el cuerpo es lo que le da legalidad de expresión en la tierra. Dios creó la tierra para espíritus con cuerpo. Por eso los demonios son ilegales, son seres ilegales, y por eso buscan un cuerpo para operar. Usted no ha visto que la gente dice, el diablo le metió a fulano y el diablo le metió al otro. Todo lo que el diablo hace en la tierra lo hace a través de un cuerpo, porque como espíritu sideral no puede moverse, puede sentir influencia, pero no puede matar, no puede robar, no puede atracar. ¿Quién lo hace? Los hombres. ¿Llenos de quién? De la sustancia del diablo que se llama pecado. ¿Y cómo el diablo tiene legalidad para operar en la tierra? Porque un hombre se dio su voluntad para que él lo use.
consciente o inconsciente. Y Dios quiere revertir, porque el diablo, que es un plagiador y un imitador, porque él sabe que ese fue el diseño que Dios creó para con Adán, y es el diseño que Dios tiene en Cristo para la iglesia, llenar a la iglesia de su espíritu y de su vida, para que el mundo entero y todo esté bajo el gobierno de Dios a través de sus hijos. Y por eso es necesaria, imprescindible, la comunión. Amén. Esa vinculación de espíritu a espíritu por medio de la fe. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí, amados? Entonces, la comunión es un vínculo espiritual y es desde donde se puede dar la oración para que sea efectiva. Amén. Si no tenemos conciencia de que estamos en un vínculo eterno con el Señor, por amor, por gracia, de espíritu a espíritu, desde el día que Él nos regeneró, entonces la oración será un momento de culpa. Me siento débil, me siento triste, me siento como lejos. Voy a orar porque me siento lejos de Dios. No, el que ora desde el entendimiento de la comunión va a orar porque sabe que Dios está en él y él está en Dios, y lo que quiere es conocer su voluntad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿Hacia dónde avanzo? ¿Hacia dónde me retraigo? Voy a buscar dirección y revelación divina para hacer y vivir mi vida en la tierra. Voy a escucharlo, como cuando usted le dice a un hijo, le dice a un familiar que vive con él, tenemos que hablar. Nos vamos a sentar, vivimos juntos, comemos juntos, nos bañamos juntos, pero cuando hay cosas serias que hay que tratar, tenemos que hablar. Así se llama el grupo de pareja de aquí, ¿verdad? Tenemos que comunicarnos. Bueno, pero usted no va otra vez, en el caso de los matrimonios, otra vez al civil a casarse. No, usted no va a parir al muchacho otra vez. Tampoco. Ya esas son realidades existentes, incambiables. Pero necesitamos hablar. Porque no todo es simplemente objetivo. Hay cosas que son subjetivas, que hay que traer a la realidad y establecer el orden en nuestro tiempo real, aquí y ahora. ¿Alguien dice amén? Así que desde esa comunión es que debo de orar para que sea placentera, para tener confianza. Si usted va a buscar a Dios, ¿qué nos ha enseñado? Que vamos a orar para buscar a Dios. Diga conmigo, tumba eso, tumba ese chi. Tumba eso, ¿por qué? Porque es que usted nunca busca a Dios porque ya Dios lo encontró. Ni cuando usted estaba inconversamente, vivía impíamente, usted buscó a Dios. Dios lo buscó, el Espíritu te convenció, tú cediste, le creíste y Él te perdonó, te limpió y se te metió por dentro por la fe. Alguien dice amén, diga gloria a Dios, diga algo. Diga conmigo, no oro para buscar a Dios. ¿Pero por qué decimos eso? Porque es una teología del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto la gente iba a un templo, iba a un altar de piedra, iba al tabernáculo. La Biblia lo dice, es una verdad bíblica, pero no una verdad presente. La verdad bíblica que la gente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, iba a buscar a Dios al templo, iba a buscar a Dios al tabernáculo, iba a consultar a Dios a través de los profetas, porque Cristo no había muerto y no se había efectuado la regeneración en la vida del ser humano. Pero Dios no abandonó la tierra. Dios siempre buscó formas, maneras, tiempos, momentos para mantener el fluir de comunicación, para mantener el fluir del contacto con el ser humano, hasta que se cumpliera el tiempo de la plenitud, donde Cristo se manifestaría y quitaría todas las barreras y quitaría todos los obstáculos, para que ya no tengamos que usar de intermediario ni a sacerdote, ni a pastor, ni a la música para que me ponga en comunión. Nada de eso, porque soy unida a Él de espíritu a espíritu. Una oración suave para entrar en comunión. Dígame, hermano, ¿es el cántico que te mete en comunión o fue Cristo que te vinculó al Padre por gracia? Fue Cristo. Pero la iglesia tradicional todavía enseña, ven Señor, voy Señor, yo te busco. Todo eso es un lenguaje bíblico, pero antipacto presente. Antinuevo pacto. No es el pacto vigente. No es a la dispensación a la que Dios nos ha introducido por gracia en Cristo. ¿Alguien dice amén?
en la ley tenía que ir a un lugar. Había un lugar donde Dios descendía y la gente tenía cierto contacto con Dios allí. Pero en la gracia, diga, todo cambió después de la cruz. Ahora mi punto de contacto es Cristo. Y si estoy en Cristo, Cristo está en mí y el Espíritu me ha introducido al Padre. Y el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Así que diga al que está a tu lado, no busque a Dios, que no se te perdió. Es una sensación del alma. Cuando el alma no ora, cuando el alma no obedece, entonces se abre como un abismo entre el espíritu y el alma. ¿Me está escuchando? Hablando de espíritu humano y alma. Y se abre como ese abismo porque la conciencia del espíritu está activa en el corazón diciendo, tienes que arrepentirte, estás caminando como no debe, eres un frío, un indiferente, eres un tibio, algo tiene que cambiar. Entonces el alma percibe la necesidad del fluir de Dios que está en el espíritu, pero como el alma está ignorante algunas veces y otras veces está frío e indiferente, entonces el alma se siente que tiene que buscar a Dios. No es buscar, es volver a entender el propósito para el cual te salvaron. Porque Dios nunca se fue. Tú fuiste que espiritualmente o emocionalmente y en praxis lo has dejado. ¿Estás conmigo? Entonces siento como que Dios se fue. ¿Para dónde se fue? Él no se va a ir él no se va para ningún lado más que el tercer cielo. Y subjetivamente dice que Él está en nuestros corazones y que Él habita en nuestro espíritu. Pero el alma siente eso, porque yo lo he sentido, ese vacío. ¿Por qué? Algo hay que buscar donde fue el quiebre. Hay que buscar donde está la apatía, la indiferencia, el descuido. ¿Está entendiéndome usted? Hay que buscar y hay que encontrarlo con diligencia y romper. Recuerda que la semana pasada el énfasis fue: Cristo quitó todas las barreras. Nosotros nos toca ahora derribar las barreras, derribar los obstáculos, porque todo lo que Dios tenía que hacer para que nosotros no tuviéramos impedimento para llegar a Él, ya Él lo hizo. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra gestión y nosotros tenemos entonces que identificar todos los obstáculos, todas las barreras que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos dejan valorar a Dios, amar a Dios, hablar con Dios, comunicarnos con Dios y que no nos deja orar. El celular, los juegos, el trabajo, los oficios, el hombre, las mujeres. ¿Está conmigo? Hay muchas barreras que Dios no la va a quitar, porque la barrera que tú no podías la quitó. Quitó la barrera del pecado, vivió la ley, cumplió la ley, murió la ley. Y cuando Cristo hizo eso, te liberó a ti del poder de la ley, para que ya no viva bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces todo lo que Cristo había que hacer para ponernos en esa comunión con Dios, Él lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. El Padre lo planificó todo, la redención. El Padre planificó todo. El Padre no está improvisando. A la pregunta, ¿usted se planifica para orar? ¿Está en su agenda de vida? Me levanto, o usted se levanta exactamente a las 6 para poner una hora. Usted tengo que levantar, yo llegar temprano a mi trabajo, tengo que levantarme a las 5 de la mañana. A las 5:30. Ok, entonces lo pone, yo me levanto a las 5:30 para yo darme el tiempo de asearme 15 minutos. Y después de esos 15 minutos, lo que yo me ponga la ropa, yo salgo y llego al lugar donde voy a tiempo. Entonces, y vuelvo y regreso y tengo mi agenda del día planificada. La pregunta es, ¿has planificado? ¿Tiene Dios algún lugar en tu agenda? Levanta la mano y diga aleluya. Porque Dios sí lo planificó. Desde antes que sucediera la desgracia con el hombre, Dios planificó salvarlo, rescatarlo y devolverlo a la comunión. Diga, Dios lo planificó. Dile que está a tu lado, lo que no se planifica no se hace. Dígalo que tenga la cara como un machete, no se asuste. Dígale, lo que no se planifica no se hace. Dios lo planificó. Amén. Usted planifica su vida, planifica su agenda. O yo tengo que ir para el doctor, o yo tengo que ir a la universidad, o yo tengo 3 materias, o yo tengo que, seguramente me llaman a trabajar, seguro que alguien viene, seguro. Lo planifica y tiene su día planificado. Hay cosas que suceden que están fuera de planificación y usted las hace también porque hay que resolver.
¿Sí o no? Hay que resolver. Pero la pregunta es, ¿vamos a servir a Dios o vamos a seguir sirviendo a Dios con tal grado de liviandad y de irresponsabilidad? Si usted tratara a su familia así, ¿dónde estuviera su relación? Dice que como caiga el bon, ¿usted sabe cómo decimos los dominicanos, verdad? Pa, una bolita. Todo el que mueva la bolita. Todo lo que toque el bon. Así es. Por casualidad. Pero así, nosotros no vivimos la vida así. Porque nosotros nos planificamos para levantarnos a trabajar. Nos planificamos para comer. Nos planificamos para ir al doctor. Nos planificamos para hacer muchas cosas. Pero lo único que el hombre, lamentablemente, por ignorancia o por apatía e indisciplina, no se planifica, es para tener una comunicación con Dios seria. Pero eso lo vamos a corregir. Gloria a Dios por esos 5 amén, gloria a Dios. Por ello estoy aquí. Amén. Diga conmigo, vamos a corregir. Dios no está improvisando. Dios no nos salvó de que, sí, ay, mira ellos, están allá. Sí, y se acordó así. No, Dios lo planificó. ¿Qué hizo Dios? Y nosotros deberíamos ser más intencionales en planificar nuestro tiempo con el Señor. Apúntalo ahí en sus notas. Poner en agenda mi tiempo de oración. Sea en la mañana, sea en la tarde, sea cuando sea. Ponerlo en agenda y cumplir mis... Porque hay compromisos que usted no puede simplemente rezagarlo para otro día. Es que usted tiene que presentarse a ese trabajo. Es que usted tiene que tomar esa materia. Es que usted tiene, diga conmigo, tengo. Pero ¿qué lo autoobliga? Porque usted ve el beneficio de eso, ¿verdad que sí? Si usted no trabaja, no cobra. Y si no cobra, no come y no paga las deudas. ¿Está conmigo? Si no estudia, no tiene un título para progresar y mañana tener una mejor vida natural que disfrutar. Entonces, todo nosotros lo hacemos basado en el beneficio. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver el beneficio de tener este vínculo, esta comunión con el Señor, y tenemos que sacar el mayor provecho a través de nuestra comunicación con Él. Vemos el beneficio de la oración, que Dios nos ayude a ver el beneficio de la comunión y el beneficio de la comunicación con Dios. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no vemos el beneficio. Porque hay personas que creen que sobrevivir en el evangelio es vivir. No es igual sobrevivir que vivir. Hay gente que está en el evangelio muchos años sobreviviendo y lo saben hace mucho. Que si no tuviera una persona cristiana a su lado, impulsándole, hace mucho que se hubiesen descarriado. Porque no hay una relación personal con Cristo. Lo decimos de boca, lo decimos. Pero ahí si no viéramos sin las muletas. Gloria a Dios por el cuerpo. Porque esa es la gloria del cuerpo. Cuando un órgano está enfermo, el cuerpo entero lo siente, pero por ese órgano el cuerpo entero se alimenta. Por ese órgano el cuerpo entero se deja inyectar. Y el beneficio le llega al cuerpo entero. Y sana el órgano. Eso es lo que queremos. Amén. No es que el órgano se desvincule, sino que siga recibiendo el beneficio, pero que sea funcional. Porque un órgano por algún momento dejó de ser funcional porque está curando en un proceso de salud, en un proceso curativo. Pero después que se cura, ya haga su trabajo, hermano, para lo que lo pusieron ahí. Riñón, trabaje. Hígado, trabaje. Dígame aleluya. Te purifico, te limpio, te hago lo que tú quieras, pero tienes que ser funcional. Y nuestra mayor función es tener un vínculo con el Señor, una comunión con el Señor en el Espíritu y una comunicación fluida con Él, para nosotros saber qué es lo que Él quiere y espera de nosotros, para nosotros poder ejecutarlo. Amén. Entonces mire esto, agarre esta. A ver, como dicen los peloteros, si la puede agarrar. Dice que la comunión no es algo que yo hago, digo o como. Otra vez. La comunión no es algo que yo hago, digo o como. ¿Por qué digo como? Porque a la Santa Cena también se le llama comunión. Pero la comunión no es un pedacito de pan ni un chin de vino que yo me bebo. Ay. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se me fue la iglesia? Diga, estamos aquí, aunque sea que lo oigan por ahí, para que no crean. La comunión es un vínculo, lo he dicho muchas veces ya.
Pero lo voy a volver a repetir. La comunión es un vínculo de espíritu a espíritu con el Padre, posible por la obra de Cristo y manifestado por la expresión del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que la comunión no es algo que yo hago ni algo que me como, sino es una relación la que disfruto. Es una relación a la que me han incluido por gracia. Una relación, un vínculo de amor. Diga, vínculo de amor. ¿Qué es la comunión? Otra vez, ¿qué es la comunión? Dígale al que está a su lado, dígale usted, ayúdame a predicar, dígale lo que es la comunión. Dígale, la comunión es un vínculo de amor de espíritu a espíritu por lo que Cristo hizo y por la obra manifiesta del Espíritu en tu vida. Sí, se lo está diciendo todo. ¿Se lo dijo todo? ¿Se lo dijo todo? Si no lo dijo, escríbalo. Amén. En el caso de los creyentes, Dios nos ha puesto en una comunión, diga, de vida, naturaleza y mente. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Lo voy a volver a reiterar. En el caso de los creyentes, Dios nos ha puesto, Dios, ¿quién? Dios nos ha puesto en una comunión de vida, naturaleza y mente por su Espíritu Santo en nosotros. Primero Dios nos hizo uno con Él y luego, producto de esa unidad o unicidad dada por la vida, se expresa la comunión en los valores, pensamientos, acciones y en una comunicación efectiva a través de la oración. Amén. Y entonces ya terminé mi resumen de la semana pasada y voy al mensaje de hoy. No, está bien, jugando. Diga conmigo, es Cristo mi comunión. Aquí le tengo una nota. Es por Cristo y en Él y por medio de Él el cual podemos tener comunión con el Padre y unos a otros. Sin Cristo no hay comunión. Dígalo conmigo otra vez. Sin Cristo, el Padre todo lo reunió en Él y lo simplificó todo. Se la puso fácil el hombre. Lo voy a poner todo en mi Hijo. Vamos a Efesios capítulo 1 verso 9 para que veamos esto que le acabo de decir. El respaldo de este enunciado que le acabo de leer. Efesios capítulo 1 verso 9. ¿Están aprendiendo algo? ¿Están conmigo, amados? Efesios 1, 9. Preciosísima esa lectura. Desde el verso 9 hasta el verso 14. Y si quiero que todos lo tengan para que lo leamos. ¿Está ahí? Bien, leemos, dice la escritura, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, ¿qué se había propuesto en sí mismo? El verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, diga, en Él. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Leamos el verso 12 todos, sigamos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el fin? Que seamos para alabanza de su gloria nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, subraye esas dos palabritas, en Él es el secreto del cristianismo. Verso 11 comienza diciendo en Él, y el verso 13 vuelve y dice
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cuánto han creído en Él? Mire ahí el resultado de haber creído en Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguien diga un fuerte amén, amado. Diga, he creído en Él. Mira, aquí toda la ecuación está ahí. Dice, y reitero el verso 12, dice que el fin de todo lo que Dios hizo es para que todo lo que creemos en Él seamos para la alabanza de la gloria. Y dice que nosotros que esperamos en Cristo. El verso 13, quiero que lo leamos. En Él y en Él. ¿Y quién es Él? Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuánto han oído la palabra de verdad? Esa palabra de verdad es la palabra del evangelio de nuestra salvación. Así que diga conmigo, he oído y he creído. Fíjese que ahí está en el mismo verso, dice: ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Porque de nada nos vale oír y no creer, oír y no depender, oír y no rendirnos. Necesitamos que el oír produzca en nosotros una fe activa, una fe que nos lleve a rendirnos, una fe que nos lleve a confesarle, no como el adorno de nuestra vida, sino como el Señor de gloria. No como el que me da favores nada más, sino como el que me gobierna, a quien me rindo, a quien le doy cuenta. Esta es la hora de Dios para que nosotros pongamos en práctica lo que hemos oído y respondamos, iglesia, a lo que hemos oído, creyendo en Él. Levante la mano, diga conmigo, he oído. La palabra de verdad la he oído. Y esta casa no puede decir lo que no, porque en esta era más que nunca hemos estado expuestos a la palabra de verdad. El evangelio. ¿Cuál es la palabra de verdad? Un evangelio que me dice que Dios me salvó, no que me condenó. Un evangelio que me dice que Dios me amó, no que me rechazó. Un evangelio que me salva. Un evangelio que me posiciona. Un evangelio que me da identidad. Un evangelio que me da esperanza. Un evangelio que me quita la ropa de miseria, de condenada, y me da una ropa de justificada, de justificado, de lavado, reconciliado, recreado, regenerado por causa de su amor. Diga evangelio de la salvación. Yo no sé qué evangelio que mucha gente predica, pero el evangelio, la palabra de verdad tiene que ir impregnada del anuncio, de la buena noticia que hay salvación en Cristo. Que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra transformación. La palabra de verdad es el evangelio de la salvación. Saber que el evangelio de la salvación lo podemos comprender cuando sé que Él me redimió, que Él me perdonó, que Él me limpia de mi pecado, y que no contento con que me perdona y me limpia, entonces también Él me justifica y Él me reconcilia, pero todavía me sigue dando más y más, porque sus riquezas son inescrutables y su propósito es inmarcesible y no puede ser entendido por la mente humana. Y después que me da todo eso, no contento con eso, me da su espíritu y se me imparte como vida en la regeneración. Diga que está a tu lado, ¿qué es lo que te queja? ¿Qué es lo que te hace falta? Todo lo tiene en Cristo. Él es tu fuerza, Él es tu vida, Él es tu riqueza, Él es tu salud, Él es tu familia, Él es tu hijo, Él es tu marido. No nos hace falta nada, porque en Cristo lo tenemos todo. Él es la plenitud de nuestra vida. Él es, diga, Él es. Él es. El verso 13 es impresionante para mí, porque dice que por haber oído esa palabra y por haber recibido, porque creí, diga creí.
Dice, oíste la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellado. ¿Será sellado? Esa palabra fuisteis sellado, en el original griego lo que dice, fuiste impartido con su espíritu. Diga conmigo, oí, creí, recibí. Diga, oí y creí. ¿Y qué pasó? Diga, recibí. Que recibimos la impartición de su espíritu. Y esa impartición de su espíritu dentro de nosotros es el sello, es la marca que dice, tenemos dueño, tenemos dueño, tenemos padre, tenemos casa, tenemos herencia, tenemos un destino seguro en él. Aleluya, dele aplausos y celebre a Cristo. Diga, en él. Es en él, todo en Cristo. Lo oí, creí y recibí. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos impartidos con su vida. Como un sello está su vida en nosotros. El diablo sabe que somos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es. Es la gloria de ser hijo de Dios. Esta es la comunión. Diga, esta es la comunión. Esta comunión vino a mí no porque oré, no porque me comí un chin de pan con un vinito acompañado. No. Esta comunión vino a mí porque hubo alguien que pagó el precio, alguien que me amó, alguien que se me reveló, alguien que me trajo, alguien que me limpió, alguien que me santificó, alguien que se me impartió como vida y me unió a Él por gracia y por amor. Todo lo ha hecho Dios para la comunión. Impresionante la comunión. Impresionante el precio de la comunión, como lo vimos la semana pasada. Impresionante el fruto de esta comunión, porque ahora tenemos el Espíritu como sello. Y el verso 13 te dice qué tipo de sello es. El verso 14, perdón, dice que el Espíritu Santo que está como sello, es un sello en nosotros, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí no pasaríamos 3 mañanas igual que esta definiendo ese texto. Pero diga arras. El Espíritu Santo se nos fue dado como la garantía de que todo lo que Dios ha dicho que nos dio en el Hijo, nos lo ha dado y se ha de manifestar a plenitud. ¿Alguien dice amén? Diga, garantía. Si nos dio la primera porción, si nos ha dado su Espíritu, Él es la garantía de que cuando el Señor vuelva, por causa de ese Espíritu, nosotros seremos transformados y glorificados a un cuerpo nuevo para reinar con el Señor. Es el Espíritu Santo las arras y la garantía. Si no hay Espíritu Santo, no hay garantía. Dile al que está a tu lado así calladito, diga, si no tiene el Espíritu Santo, no hay garantía. ¿Está conmigo? ¿Qué vimos en Romano? El que no tiene el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que tiene el Espíritu de Cristo, entonces es el sello que es de Él. Y esa es la comunión. ¿Está conmigo, iglesia? Diga, esa es la comunión. ¿Cuál es la comunión? Me vincularon por amor, por gracia y por medio de la fe a Dios para siempre. Tremendo la comunión. ¿Qué usted cree? Otra definición de comunión para que la tengan, ya le di una, pero le doy una más sencilla. Dice que la comunión es la transliteración de la palabra griega koinonía. Diga koinonía. Como concepto teológico alude a los vínculos que generan entre los miembros de la iglesia y Dios, revelado en Cristo y actuante en la historia por medio del Espíritu Santo. La comunión, en cuanto al vínculo en el cuerpo, también se llama koinonía. Amén.
¿Qué significa la palabra comunión en la teología tradicional? Mira aquí. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención, la teología católica, la teología tradicional. La primera parte ellos la definen muy bien, pero después lo dañan. Pero quise traerlo porque hay muchos paradigmas religiosos que tienen que caerse en nosotros. ¿Alguien dice amén? Dice que la comunión, a nivel de la definición tradicional, especialmente la católica, dice que la Sagrada Comunión es la presencia de Cristo. Diga conmigo, hasta ahí, ¿está bien? Dile que está a tu lado, la presencia de Cristo. Hasta ahí está bien. ¿Dónde que lo dañan? Que ellos dicen después, sigue su definición, es la presencia de Cristo en la Eucaristía, donde le recibimos sacramentado bajo la especie de pan y del vino. ¿Está conmigo? Diga conmigo, es la presencia de Cristo. Impartido, pero no a través de elementos físicos. ¿Está conmigo? Es impartido por el Espíritu a nuestro espíritu. Porque entonces cuando no como la galleta, por eso hay gente frustrada, pentecostal, evangélico, cristiano, de todas las ramas religiosas, de todas las culturas, ¿verdad? Que están frustrados porque no comen el pan, no comen el vino. Y, sí, ellos dicen, la transustantación dice que literalmente el pan se convierte en el cuerpo físico y la sangre en la carne, el pan en la carne literal. Entonces, eso es una herejía. Amén. Pero también nosotros, los cristianos evangélicos, también le hemos dado una preeminencia suprema a este rito. ¿Está conmigo? Y por eso tenemos personas frustradas y amargadas el día que no puedan por alguna causa participar de este rito, porque eso es un rito. Me hago ya que usted no puede. Entonces creen que no están en comunión con Dios. Primera mentira, me oro para tener comunión. Segunda mentira, cuando como el pan y bebo el vino, entro en la comunión. Diga, es mentira. Cuando oíste la palabra del evangelio de verdad. Estoy aquí, ¿están aquí? Diga, oí y recibí y creí y recibí. ¿Qué recibiste? El sello del Espíritu Santo. Ahí te pusieron en comunión. Ahí te vincularon. Porque oíste y creíste. No porque te comiste un pan. No porque oraste que te cincharon y se te hicieron 2 bolas en la rodilla. No. De eso hay mucha gente. Por eso la gente no se va a salvar porque hace una procesión a güey a pie. O porque viene a la iglesia evangélica y se mete 3 días con el Señor. No es por eso que está en comunión con Dios, porque de ahí salen a robar, a fornicar y a mentir. Entonces no hay tal comunión si después de orar voy a hacer todo lo contrario a lo que Dios me dice que debo de vivir. No vamos ya. Es Día de la Madre, Por eso que estoy dando la madre. Porque el Día de la Madre estamos en la madre de la religión. A la madre de sus mentiras y su engaño, en el nombre de Jesús. La iglesia depende de Cristo y la comunión de la iglesia es Cristo. Ese amén está flojo. Diga conmigo, estoy en comunión. Soy uno con Él. Amén. Entonces, es el Cristo vivo, que es nuestro Cristo, con su cuerpo de sangre, dicen ellos, ¿verdad? Que ese Cristo vivo, el cuerpo de sangre, su alma, su divinidad, y todas esas cosas se le imparten por medio de ese rito. Pero ya vimos que es una mentira. Pero no recibimos a Cristo por la práctica de un rito. ¿Estamos claros con eso? Y menos estamos en comunión con Él por ello. ¿Está conmigo?
No lo recibimos por la práctica de un rito, pero tampoco mantenemos nuestra comunión por la práctica de ese rito. Las escrituras dicen que yo debo creer con el corazón, confesarlo como mi Señor y como tal recibirlo. Y eso hará que sea salvo. Amén. ¿Me aguantan 5 minutos más? ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Quiero que vaya a la cita de Romanos que le acabo de decir. Romanos 10, verso 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13. Sí. Porque lo que estamos buscando aquí, ¿cuándo es que entro en comunión? Y aunque ya lo hemos hablado, necesitamos base escritural. Amén. Y en Romanos 10, si está allí, me hace saber. Desde el verso 9, vamos a ver lo que dicen. Y ustedes leen conmigo, por favor. No puedo dejar de leer para que pueda salir en la grabación, pero lean ustedes conmigo. Todos dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Alguien ha invocado el nombre del Señor aquí? Entonces dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estoy de vuelta en el 9, y creyere en el corazón, que el Señor ponga fe en el corazón de todos nosotros. Porque a veces pensamos que ese texto es para inconversos, pero cada día los cristianos tenemos que ser renovados en esta fe gloriosa del Hijo de Dios. Que dice que si creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿cuántos creen eso? Diga, creo. ¿Qué debemos de creer? Que Dios levantó de los muertos, ¿a quién? A Cristo, serás salvo. Porque es en ese acto glorioso de vindicación, y recuerde que en la llamada Semana Santa, el domingo de resurrección, como le dice la tradición, hablamos de la gloria de la resurrección, lo que implica. ¿Por qué? Porque el que Cristo, y que yo crea que Cristo fue resucitado, tiene implicaciones eternas y gloriosas en mi fe, porque estoy diciendo que creo que lo que Él hizo en su muerte, el Padre lo aceptó. Cuando Él murió en la cruz, Él estaba derramando su sangre para redimirme de mis pecados. ¿Alguien dice amén? Cuando su cuerpo estaba colgando en la cruz, cuando Él murió físicamente, dice que el viejo hombre murió con Cristo en la cruz. Amén. Así que cuando Él derramó su sangre, me salvó, me redimió, y cuando Él murió, me justificó por su muerte, me liberó de la vieja vida. Todo eso es en su muerte. Pero cuando el Padre lo resucita, lo que está diciendo el Padre es: yo acepté el sacrificio, yo acepté esa ofrenda de entrega del Hijo, y por eso lo vindico, lo levanto. Pero cuando Cristo es resucitado, dice la Biblia que nosotros fuimos resucitados con Él, para que ahora podamos ser regenerados, para que ahora podamos andar en una vida nueva, según Romanos 6 en adelante. ¿Alguien dice amén? Así que diga conmigo: creo que el Padre lo resucitó. Eso se lee rápido, pero muchas veces no se entiende. Cuando digo el Padre lo resucitó, ¿qué digo? Mis pecados fueron perdonados, mis pecados fueron limpiados, mi culpa fue pagada, he sido justificado. ¿Alguien dice amén?
He sido declarado libre y sin culpa y estoy puesta por el sacrificio de Cristo en una relación correcta con el Padre. Y aparte de eso, al Él resucitar, me impartió su vida, su misma vida nueva dentro de mí, para que ahora sí pueda servir a Dios. Porque antes quería, pero no podía, porque tenía una naturaleza de pecado. Pero cuando Él murió, la naturaleza de pecado fue crucificada. Y ahora Él me da una vida nueva, para que ahora sí pueda servir a Dios. Diga, ahora sí. ¿Cuántos dicen, ahora sí puedo? Porque en la vieja naturaleza, por bueno que usted fuera, por tanto que usted se restringiera, no iba a poder. Pero cuando usted cree que Cristo murió y que el Padre lo resucitó, se liberó de ese viejo hombre y entró a un nuevo hombre. Entró a una nueva vida. Entró a una vida de esperanza. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Diga conmigo, seré salvo si creo esto. El verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Tengo que creer que Cristo es mi justicia. Amén. Confesarlo con la boca. El verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y tal vez ya esta semana no vamos a poder avanzar mucho entre esas diferencias, pero quiero que lo tenga presente. El verso 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Diga conmigo, voy a invocar el nombre del Señor. Amén. La pregunta que se abre, ¿qué es ser salvo? Porque dice, si confiesas eso, serás salvo. En el instante que creemos y recibimos al Señor Jesús y su obra consumada como buena, válida y suficiente, somos salvos. Amén. Para esa obra, la confesión es que lo que el Señor hizo en su obra consumada es una obra buena, válida y suficiente para salvarnos y reconciliarnos con el Padre. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Se manifiesta aplicándonos la obra consumada de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Lo que implica que todo lo que el Señor logró, y esto es lindísimo, escuche, todo lo que el Señor logró y obtuvo de forma objetiva para el hombre hace más de 2000 años, ahora, diga ahora. Ahora por la fe esa persona es introducida. ¿Cuál persona? Diga, la que cree. La que oyó y creyó. Esa persona es introducida en esa realidad eterna y objetiva de Dios. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Romanos 5:2 dice, por quien, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Diga conmigo, es por la fe que tengo entrada en la gracia. Amén. ¿Lo cree? ¿Alguien tiene fe en Cristo aquí? ¿Alguien ha creído a Cristo? ¿Alguien ha oído? ¿Alguien ha oído? ¿Ha creído? ¿Ha recibido? ¿Ha sido sellado? ¿Tiene la vida? Pues estamos en comunión. La oración será fácil. Porque es muy difícil tú comunicarte con una hormiga o con un gato, con un perro. ¿Por qué? Porque no tiene la misma naturaleza. ¿Ve cómo Dios lo resolvió? Dios lo resolvió cambiándonos la naturaleza, cambiándonos la vida. La nuestra la puso en la cruz y la eliminó, la aniquiló y nos dio la vida de Cristo. Diga, es que me cambiaron la vida. El cristianismo no se trata de un cambio de hábito, sino de hábitat. El cristianismo no se trata de un cambio de conducta, sino de esencia. Se va a ver en la conducta, se va a ver en los lugares que visito, en la forma que hablo, pero comienza por dentro. El cristianismo no es un cambio de hábito, sino de hábitat. Él es nuestra hábitat, Él es nuestra dimensión, Él es nuestra agua, Él es nuestro oxígeno, Él es nuestro planeta, Él es nuestro universo, Él es el lugar donde podemos vivir, subsistir y funcionar correctamente.
Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay victoria. Fuera de Él no hay salvación. Diga, Él es. Y tenemos entrada en Cristo, diga, por medio de la fe. Así que este es el primer aspecto de la salvación de forma objetiva. También es llevada a cabo por el Espíritu Santo, ya que es Él quien nos regenera, haciéndonos participar de la misma vida de Dios. Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13, tome la cita, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, yo sé que tengo gente así aquí en esta mañana, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que ha creído y le ha recibido ha sido engendrado de nuevo. En 1 Corintios 6:17 dice, ese sí quiero que lo busque, por favor. Vamos rápido. 1 Corintios 6:17 dice, es cortico, pero quiero que lo tenga. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Perdón, ¿el que es qué? El que se une al Señor. Vamos a aprendernos la cita. 1 Corintios 6:17, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo le pregunto y usted me responde. ¿Qué dice? 1 Corintios 6:17. Otra vez, pero... Ahora pregúntele al que está a su lado, ¿te uniste al Señor? Pregúntale, ¿cómo me uno a Él? Diga, creyendo, recibiendo. Amén. ¿Estamos unidos? ¿O nos van a unir? Estamos unidos. Vamos a definir esto, ¿verdad? El que se une al Señor es que un espíritu. Nuestro espíritu se mezcla. El espíritu de Dios se mezcla con el nuestro. Amén. Por eso que usted no dice, Señor, te estoy buscando, y el Señor ahí. Lo más ilógico que yo saliera por ahí. ¿Te has visto a Daisy? Daisy. Y ella haciéndome así. Y Daisy, y ella, ma, estoy aquí. ¿Verdad que sí? Que fuera ilógico. Que una persona que está en un salón, tú lo estés llamando y buscándolo. Como si no estuviera. Es una enajenación. Eso es alguien como que está fuera de sí. Así el cristianismo sigue entendimiento. Una locura. Levanta la mano y diga aleluya. Renunciamos a toda locura, enajenación. ¿Y sabe cuándo lo hacemos? Cuando renunciamos a la ignorancia. Cuando nos exponemos a la palabra de verdad. Por eso es que la gente, la persona que no se expone a discipulado, que no se expone a la verdad, que no se expone a Cristo, que no se expone a la verdad presente de Cristo, sino que siempre quiere mantenerse en su mismo círculo, escuchando su mismo corito, su mismo show, su misma cosa, gastable, ya desgastado, no va a avanzar. Tenemos que romper con la ignorancia, porque lo que tú ignoras no lo puedes disfrutar, aunque sea bueno. Levanta la mano y diga aleluya. Diga, soy uno con el Señor. Así que se acabó. Ven, Señor, como dijiste, Señor, yo te busco con los Marcos Sui. Borre eso. Cambie sus música. Porque la música habla de su teología. Y su teología define lo que cree, y lo que cree define tu vida. Lo que cree va a definir tu vida. Cómo te sientes, cómo oras, cómo todo. Nosotros no oramos para unirnos con el Señor, sino porque estamos unidos al Señor. ¿Alguien dice amén? No es para, sino porque. Porque los esposos no se hablan porque se van a casar. ¿O sí? ¿Por qué se hablan? Porque están casados, porque están unidos. Entonces me dice un esposo, una familia, los hijos, las madres, eso es, cualquier relación es aplicable este principio. ¿Amén? Es porque somos. Eso es lo que nos da el derecho, el ser. No el hacer lo que te da el derecho. Es el ser. Diga, soy. Usted no puede ir por ahí, esa gente con apellido así, tú sabes, de rico, los vecinos y los allí, de que no, que yo hago, que yo vengo, que eso me pertenece. ¿De dónde? Vamos a hacer ADN. Porque usted tiene que ser antes de querer. Usted tiene que ser antes de querer, antes de reclamar, tiene que ser.
Aleluya, gloria a Dios. Diga, soy. Por eso lo primero que Dios resuelve con nosotros es genética. Genética. Lo primero es genética para que todo esté resuelto y toda boca se cierre y todo el mundo se calle y el diablo retroceda. Resuelve Dios genética. Lo que creen y me reciben lo hago, lo engendro con mi vida, le imparto a mi vida como semilla y le pongo mi sello de propiedad. Para que se cierre toda discusión y Cristo sea glorificado. ¿Alguien dice amén? Del aplausos a Cristo en esta mañana. Con esto voy cerrando esta mañana. Somos uno con el Señor. Porque hemos creído en Él. Cuando creo, me uno a Él. Lo que me desvincula de Cristo, si en algún momento pudiera llegar a pasar con algún creyente, no es porque tal vez no oró los 5 horas. Y Dios quiere que oremos más de 5. Pero desde una mentalidad nueva. Lo que me desvincula, me separa de Dios es la incredulidad. Si cree, serás salvo. Si cree, recibirás vida eterna. Si cree, el creer es lo que abre, lo que libera la vía para que fluya la vida. Lo voy a volver a repetir. El creer es lo que libera el canal, la vía para que fluya la vida. Si tengo incredulidad, nada es transferible. Pero si creo todo, la vía se limpia, amén, y todo lo de Dios me es transferible de espíritu a espíritu. Y es cuestión de tiempo, hermano. Mientras nos mantenemos en las manos del Señor, en la vida del Señor, que vamos creciendo y avanzando, nuestra mente será transformada más y más. Seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Y el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. ¿Alguien lo cree? Recordemos que la salvación tiene varios aspectos. La redención, la regeneración, la conformación. Voy a volver a repetir, no lo voy a definir porque eso es toda una escuela. La salvación tiene varios aspectos. La redención, la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. En la redención dentro de la redención está el aspecto de la justificación y la reconciliación. Amén. Todos son cosas para tomarlo, cada aspecto de esta salvación y aprenderla, asimilarla para poder disfrutarla. Amén. Redención, reconciliación, se lo voy a dar desde el principio o de lo que abarca la redención, la reconciliación, Anilene, ayúdame. Exacto. Muchas gracias, pastora. Abarca los últimos. Después de la regeneración viene la transformación, la conformación y la glorificación, que es lo último, cuando nos transforma en el cuerpo al final. Amén. Diga redención, regeneración, transformación y glorificación. Ahora, si quieres saber qué hay en la redención hay reconciliación y justificación. Amén. Y por esa justificación es que la regeneración se da. Porque como ya he sido limpiado, perdonado, comprado primero, limpiado y perdonado, justificado y reconciliado, ahora soy hecho nuevo. Y después, para hacer Dios, hacerme de nuevo, Él tiene que venir a mí como vida, no como concepto ni teoría, ni como una opinión. Diga vida. Esto es hermoso, los aspectos de la salvación. Amén. Para tomarlo uno por uno y disfrutarlo. Dios nos salvaron, nos están salvando y nos salvarán. Esto es lo que implica estos aspectos. Que nos salvaron, nos regeneraron. ¿Alguien dice amén? Diga, me salvaron, me redimieron, me reconciliaron, me justificaron y me regeneraron. ¿Cuántos son salvos en su espíritu ya? Pero ahora el Espíritu Santo sigue trabajando. ¿Cuántos quieren que Dios siga trabajando?
Y ahora Él nos está salvando. ¿Y qué es eso que nos está salvando en el tiempo presente? Nos está transformando el alma, la mente, el corazón, las actitudes. Y esto es un trabajo. Diga, Dios está trabajando en eso. Dile que está a tu lado, no te resista, deja que Él trabaje. Amén. Y luego nos va a conformar. Él nos está transformando para conformarnos. Conformar es darnos la forma. ¿Qué es conformarnos? ¿De quién? Del Hijo. Amén. Dile que está a tu lado, no te aburra, recibe. Ya no vamos, ya no vamos. Conclusión. Cristo es nuestra comunión. ¿Lo cree? En Cristo se rompen todas las barreras ideológicas, culturales, sociales, de estatus, de raza y de color. Porque ahora en Cristo somos uno solo. Y este es el último texto de esta sesión. Gálatas 3, 23 al 28. Y con ella cerramos. Dios mediante. 3, 23 al 28. Leo este texto para confirmar lo que le acabo de decir, que en Cristo se rompen las paredes. ¿Cuáles paredes? Ideológicas, culturales, sociales, de estatus, de raza, de color. Se rompe todo y Él nos hace uno en Cristo. Todo lo reunió en Cristo, lo vimos en Efesios 1. Todo lo reunió en Cristo. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 3, verso 23. Si están ahí conmigo, ayúdenme a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, ¿cuánto? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Todos sois uno. ¿Qué es la iglesia? La conformación de todos los hijos de Dios. Amén. Su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la expresión de su vida en la tierra. Amén. ¿Qué no es la iglesia? Diga, no es sincretista, no es ecuménica, ni judía. Dígalo con un chisma de fe, que por eso lo dejé para el final. Diga, la iglesia no es sincretista, ni ecuménica, ni judía. Recuerden el enunciado de arriba. En Cristo rompe todas las barreras y nos trae a una comunión. Efesios 2, del 11 en adelante dice que en Él y por Él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, donde no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita, sino que Cristo es el todo en todos. Y Él en sí mismo creó un nuevo hombre. En sí mismo. Y rompió la barrera. Y anuló todo lo que tenía que ver con las leyes, los mandamientos y las ordenanzas. ¿Alguien dice amén? Amén. Y quitó las barreras para que ahora en Él seamos uno. De los dos pueblos hizo un nuevo hombre, que es la iglesia. Amén. Una nueva creación, donde no hay judío, pero tampoco hay sincretistas. ¿Qué son los sincretistas? La gente que cree en todos los dioses. Cree en San Pancho, en San Juan, en Jacobo, en María, en José. Creen diferentes dioses. Para todos tienen un santo.
Los sincretistas creen en todo y en cualquier cosa y en cualquier Dios. Creen en una mata que salió una cara, allí van y se postran, porque son idólatras por naturaleza. ¿Está conmigo? Diga, la iglesia no es idólatra. Creemos en un solo Dios. ¿Alguien dice amén? Tampoco la iglesia, eso tiene mucha tela de donde cortar, pero lo digo rápido. Diga, la iglesia no es ecuménica. La reunión, el ecumenismo es la reunión de todas las religiones y que cada quien busque a Dios como quiera. Todos estamos aquí, todos estamos buscando a Dios, cada quien por su camino. No hay cada quien por su camino, hay un solo camino, una sola vida y una sola verdad, Jesucristo. Así que no somos, la iglesia no es ecuménica donde venga, entren todos y haga cada quien lo que quiera. No, tenemos un Dios, un espíritu, una vida, una mente. Pero la iglesia ni es secretista, ni es ecuménica, pero la iglesia evangélica tiene que creer esto. Por eso hablo a la cámara. Bájame un poquito la música. La iglesia evangélica tiene que saber que tampoco es judía. ¿Perdón, qué dije? Porque según mi Biblia dice que en Cristo no hay judío. Digo, ¿no fue lo que dice? No hay judío. Diga, no hay judío. Ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni alto, ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni hombre tan siquiera. Porque es que la iglesia es una entidad espiritual. Amén. Así que el judaísmo, y hoy se lo mencionaba a una hermana de sangre en esta semana, es así: si el sincretismo y el paganismo es idolatría y es satánico, tan satánico también es el judaísmo. Se sorprendió, dice, ¿cómo tú dices que el judaísmo es satánico? Es satánico porque es anticristo. ¿Quién entregó a Cristo a los romanos? ¿Quién lo mató? Los judíos. ¿Quién decapitó a Santiago? El primer mártir. Santiago fue el segundo y después apedrearon a Esteban, el primero. ¿Quién lo hizo? Los judíos. ¿Está conmigo? ¿Por qué Pablo tuvo que apelar a Roma, independientemente que era la voluntad de Dios y todo eso? ¿Por qué? Porque los judíos, de donde Dios los sacó, querían matarlo. Pero hoy la iglesia quiere volver al judaísmo, ponerse la kipá, guardar el sábado, hacer toda la fiesta de la trompeta, de la allá, de acá, toda la fiesta, ponerse todo el aceite de los judíos, porque no tiene entendimiento de lo que es el nuevo pacto. Y si el sincretismo y el ecumenismo es satánico, tan satánico es el judaísmo después de la cruz. Y si no, leas Hebreo y verá lo satánico que es. Por tanto, la iglesia es la celestial con una cultura celestial. Como que se asustaron, no se apuren. Tranquilo. Ya yo estoy paga ya. Ya como quiera no me invitan, que entonces aquí es que tengo que hablar. Aquí es que tengo que hablar. En la casa, el que comete el error de ver ese video, bueno. Diga conmigo, libertad. En Cristo somos uno, somos libres del sincretismo, del ecumenismo, del judaísmo, del sectarismo, del humanismo y de todo lo que termine en ismo. Y todo lo que nos une, lo único que nos une es la fe en Él. Amén. Por eso, al venir a Él, debe renunciar a toda creencia, idea u opinión respecto a los asuntos eternos y espirituales. Porque en esto, hermano, todos somos inexpertos e ignorantes. Y debemos tener la actitud de ser enseñables y formados para poder vivir a la altura de la herencia que se nos ha concedido. Cada palabra, cada discipulado, cántico en las reuniones debe tener este fin. ¿Cuál? Comunicarnos la herencia y cómo crecer para ser buenos administradores de ella. Cómo desarrollar una relación de amor y gracia con nuestro Padre que nos ha conocido y nos ha amado. Señor, te damos gracias
Gracias porque en ti somos uno. En ti tenemos comunión. Pues la religión nos enseñó sobre un Dios déspota, cruel, exigente, que acusa, que condena por cualquier cosa, por lo cual nosotros renunciamos a esas penitencias que nos ha puesto la religión en nuestra mente, que no nos deja orar con libertad. Pero nuestro Padre es muy diferente a lo que sabemos hasta hoy. Por eso queremos aprender, queremos saber, queremos conocer, queremos ver la voz que nos habla. Señor, que cada persona expuesta a esta palabra pueda salir con tanta hambre e intencionalidad a inquirir en tu verdad y que pueda disfrutar cada una de las verdades que tú nos has dispensado en este día. Tenemos comunión, nos aferramos a esta verdad y que desde esa comunión podamos orar, planificar, comunicarnos contigo y ser uno en tu cuerpo. Que sepamos que no hay estatus, no hay color, no hay concepto ni ideología que nos pueda unir. Las doctrinas nos dividen, pero Cristo nos une. Y es en Cristo que somos uno. Y es en Cristo, porque Él fue el único que pagó por nuestros pecados y fue el único que pudo liberarnos de nuestro pasado. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo. Y gracias te damos por el Espíritu Santo que nos trae a nuestra realidad estas grandes riquezas. Póngase de pie, por favor, un momento. Y levante su mano y dele gracias al Señor.